hay celo ministerial. Pasa mucho. Pasa mucho, ok. Muchas veces... ¿Le ha pasado a usted, pastores, alguna vez? ¿Ha sentido un celo ministerial? Que yo personalmente, ¿Sí? si he sentido, no. No. Bueno, gracias por la respuesta, fiel. Eso es bueno. Ajá, Sí, hay no, personas. o sea, estamos abriendo el corazón, señores. Esto Sí, es una sí he en vivo, visto, usted ya y sabe. mire, y yo trato de hablar con sinceridad, la verdad, Eso la verdad, mismo. y soy así, y no voy a cambiar tampoco, no pienso Claro que cambiar, sí. ni quisiera cambiarlo. Pero Dios te llamó. Me dice, no, yo compré silla, le puse mi marquesina. Claro, Y pues yo empecé a claro. pastorear porque eso es lo que está de moda. Entonces Gigi le dice, no, mira lo que tú vas a hacer. Coge eso y vete a trabajar porque ese no es tu llamado. Hay que darle oportunidad a otra, porque si usted tiene, imagínese, tenga 50 damas en la iglesia y todas tienen potencial de liderazgo, o no todas, vamos a decir que hay 10 ahí con potencial de liderazgo. Si le da 10 años a una sola o la deja para siempre, no hay manera casi de las otras desarrollarse. Por lo tanto, va a llegar un tiempo en el cual usted va a tener que, aunque esté haciendo el trabajo, y lo mejor es que sea que lo esté haciendo bien y que usted la pueda sustituir estando haciéndolo bien, antes que sea que tenga un descenso en su vida. Sí. Cuando Dios te llama, Dios te va a respaldar. Sí. Sea en cualquier área del evangelio. A veces, el tener un liderazgo dentro de las filas cristianas no requiere de un nombramiento. Eso hay que entenderlo también, porque yo tengo personas que no tienen un nombramiento en la iglesia, pero yo sé que son pastores, que son líderes. Mire, el profeta, por ejemplo, tiene una característica: el profeta es solo. El profeta no lo quiere todo el mundo. El verdadero. El más odiado. El profeta es el desechado. Cuando el pastor no te ha visto, no ha abierto esos ojos para que reconozca el don o el llamado que está en ese hermano que está trabajando con él. En cualquier área. Sí. Ya en el área pastoral, profético, maestro, en cualquier área que haya. Wow. Dios te va a respaldar. Tiene que haber, yo creo que tiene que haber algo. Yo digo, pastor. Uno no está ahí, pero son cosas ya prácticamente casi de índole psíquico del pastor o del padre. La iglesia sigue funcionando porque cada delegado, en el aspecto de tener la delegación, a cada persona quien se le ha delegado una función, hace su trabajo, esté yo o no esté ahí. Sí. Y por lo tanto la iglesia sigue funcionando normal. Ha habido desafío con algunas de esas personas a quien se le ha delegado mayormente a la hora de quitarle la delegación. Ha habido desafíos. Ha visto personas que se han sentido aludidos, porque usted sabe que los pastores, si tenemos una iglesia y usted nombra una líder de dama, por ejemplo, usted no la puede dejar ahí para toda la vida. Vitalicio. Necesita sustituirla. Ese tema, quiero hablar de ese tema. Vitalicio. Eso sí. Necesita Pero, varón, no hay pero sí, vitalicio, aquí no hay vitalicio. No. Pero ¿qué tal si una persona efectiva? Por ejemplo, vamos a ver un paréntesis. Por ejemplo, Dios levanta a Josué como un líder, una persona que lideró con un liderazgo extraordinario, ¿no? Y cuando muere Moisés le dijo, levántate porque mi siervo Moisés es muerto y tú repartirás toda la tierra. Y dice, ese tipo fue el juez hasta que murió. Sí. ¿Me entiendes? Claro, en las delegaciones del ministerio es una situación un poco diferente. Vamos a ver ese tipo de cosas. El pastor nos va a responder acerca de este tema, acerca de la delegación, los desafíos, pero usted me va a responder qué pasa cuando no se tiene la visión de saber a quién delegar. ¿Cuál es la consecuencia? Ahí vamos. Vamos para allá. Pues sí, mi pastor, esos son desafíos. Me decía usted que la persona no, cuando tiene que cambiar, por ejemplo, una líder de damas, Sí, que pues no es vitalicio. Aunque haya sido efectiva, hay que darle oportunidad a otra, porque si usted tiene, imagínese, tenga 50 damas en la iglesia y todas tienen potencial de liderazgo, o no todas, vamos a decir que hay 10 ahí con potencial de liderazgo. Si le da 10 años a una sola o la deja para siempre, no hay manera casi de las otras desarrollarse. Por lo tanto, va a llegar un tiempo en el cual usted va a tener que, aunque esté haciendo el trabajo, y lo mejor es que sea que lo esté haciendo bien
y que usted la pueda sustituir estando haciéndolo bien antes que tenga un descenso en su vida. Sí. Sí. Tú tocaste la parte de Josué y Moisés. A veces el tener un liderazgo dentro de las filas cristianas no requiere de un nombramiento. Eso hay que entenderlo también, porque yo tengo personas que no tienen un nombramiento en la iglesia, pero yo sé que son pastores, que son líderes, que tienen la capacidad. Que tienen son un ministros, llamado efectivo. son ministros. Wow, Por ahí eso está. yo creo que el pastor debe de expedirle carnet de ministro, de evangelistas, porque los evangelistas no son sustituibles, ni tampoco los maestros. No. Bueno, maestro Ahí no. siempre será maestro, aunque no esté Aunque no nombrado tenga nombre. como maestro. Me Y gusta si es un ministro Eso me también, gusta, el papá. ministro siempre será un ministro encargado, ya que puede hacer las ceremonias ministeriales, aunque no sea un líder en la iglesia de un departamento determinado. O sea, que ese llamado no es lo que lo decíamos la vez pasada, que el llamado no lo define un nombramiento, No, ni una posición. no. Es ese llamado del cielo, que Sí. es frente a muchos como lo es en secreto, ¿verdad? Sirve sin esperar nada a cambio, sirve a los grandes, a los pequeños, A los dentro, pequeños. fuera, es una persona así. Porque cuando tú tienes un llamado, tú fluyes. Ahora, cuando vamos a poner que se equivocó el pastor y entonces nombra a un ejemplo, a una líder de dama, un líder de caballero, pero quizá el que estaba anterior tenía el liderazgo arriba, o sea, había mucho, en las reuniones venían muchos y estaban todos unánime, estaban todos. Y cuando tú metes entonces que viene entonces tú sientes como un bajón, como que algo se apaga, empieza a apagarse. Entonces ahí tú te empiezas a dar cuenta de que esa persona, su llamado, no es que tú lo vas de una vez a mover en día, porque no se puede, tú tienes que dar una oportunidad a la persona que pueda fluir, que pueda, porque cuando tú te sientas en una silla, tú empiezas a nombrar nombramiento de delegar personas que te ayuden, porque un líder tiene que tener, no simplemente como hizo Moisés, Yetro lo instruye de que tiene que buscar ayuda porque Moisés se estaba matando. Todo líder tiene que armar, como en la presidencia, un gabinete de ayuda que te van a ayudar al ministerio a levantarlo. Ahora, si está la ayuda y está todo, y ese líder, en vez de que siga fluyendo en el liderazgo que lo hayan puesto, lo que va echando hacia atrás y decadencia, y tú ves que se descuida, y tú ves que no llama a los hermanos, y tú ves que no busca nada de eso, entonces ese no es su llamado. Puede ser que tenga otro llamado en otro lugar, en otra área, pero ese no es el llamado de él. Entonces, al rato, porque está bajando todo lo que el otro quizá dejó, él lo está permitiendo, y tú ves que los hermanos empiezan a moverse, empiezan a irse, empiezan a no ir a las reuniones, empiezan a no ir a la iglesia. Se empieza a notar cuando una persona, como usted me hizo la pregunta, no es llamado en esa fase, empieza a decaer. Es igual que un pastor. Ahora, cuando un pastor no es llamado, ¿qué pasa? Yo escuché todo se le desbarata. Todo. Yo escuché un testimonio de Gigi Ávila, muy grande, que tiene que estar por ahí en YouTube, que dice que lo llama un pastor. Dice, lo llama a una campaña. Gigi Ávila le pregunta, Dios te llamó, porque Gigi Ávila ve que estaba en la marquesina de la casa, tenía nada más la suegra, los hijos, la esposa, el primo, y tenía, como dice, no me acuerdo los años, si era 7, 8 años, 10 años, pastoreando, pero el hombre no crecía. Wow, qué duro, pastor. Entonces, ¿qué pasa? No era el llamado. Entonces Gigi le dice, hey, pero Dios te llamó. Me dice, no, yo compré silla, le puse mi marquesina. Claro, Y pues yo empecé a pastorear porque eso es lo que está de moda. Entonces Gigi le dice, no, mira lo que tú vas a hacer. Coge eso y vete a trabajar porque ese no es tu llamado. O sea, cuando un llamado pastoral, entonces empieza la gente a buscar, la gente viene, porque cuando Dios te llama, Dios te va a respaldar. Sí. Sea en cualquier área del evangelio. En cualquier área. Sí. Sea en el área pastoral, profético, maestro, en cualquier área que haya. Wow. Dios te va a respaldar.
Tiene que haber, yo creo que tiene que haber algo. Yo digo, pastor, un llamado tiene que traer una marca. O sea, yo digo, el pastor tiene que percibir, tiene que haber algo del espíritu que le diga, sos un pastor. O sea, cuando Dios lo llama a usted había una voz que le hablaba. Pero cuando cuando le hacen el llamado, usted siente que se conectó automáticamente a algo que se le había pasado anteriormente. ¿Usted quería ser pastor? Realmente yo no tenía en mente eso. Sí, pero Pero deseaba. fíjese, creo que el llamado al pastorado nace mucho antes de lo que tiene que ver con, con el nombramiento al pastorado. Sí. Porque es que es una vida. Probablemente después que yo me vi pastoreando, que incluso de ese llamado que tú dijiste que yo... Que le hablaba el Señor. Ajá. Yo me acordé de eso después de ser pastor. Me olvidé de eso de un niño y después yo me acordé de eso. Después, pero también cuando me veo pastoreando ahora me doy cuenta que yo pastoreaba inconscientemente con mi pastor. Ajá. Claro, O sea, su llamado estaba ahí. La aceptación en las casas, Ahí está, ¿ves? mi consejo como joven a matrimonios, a personas mayores, Ese es y el ellos punto. buscándome Wow. para orar, para trabajar con ellos. Ahí Eso, está. es- Ahí eso, está. eso Ahí viene, está. mire, casi desde que yo entré al Evangelio, pues viene ese tipo de cosas. O sea que la característica es la empatía, la conexión con la gente. Conexión con la El gente. amor, La gracia. la gracia, el Y amor, que- porque comienza por sí, el amor, ¿no? sí. Y El como amor y esa la- estima de la gente hacia ti, que cuando tú llegas, como que cambia la atmósfera. Sí, qué bonito. Sí. La gente, la atención de las Y eso, personas, y eso la aceptación. es algo, mira, dice Mateo 5, uno de sus versículos ahí en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores. Ujú. Creo que un pastor tiene dos cosas que tiene que tener: misericordia, que creo que eso define también esa misericordia, es ver a la persona con necesidad Amor. y querer ayudarlo Ajá. Ese es el profundamente, punto. aún no pudiendo, en caso de que no pueda, querer ayudarlo tanto en lo espiritual como en lo económico. Creo que una de las características más fuertes para un llamado pastoral que debe de tomar alguien que esté reclutando personas para pastores, debe de ver si tiene misericordia. Sí. Y, amor. y otra cosa que tiene que Wow. tener, otra cosa que tiene que tener el pastor, es que el pastor muchas veces es traicionado, pero tiene que seguir amando. Ay. Y el pastor es traicionado por el más cercano y el que Ajá. más ama. Y ahí entonces él tiene que seguir amando, tiene que seguir A pesar orando, de- tiene que seguir clamando, a pesar de la traición, a pesar del que, como nosotros decimos, que le dan la puñalada y se la mueven adentro y vuelve otra vez. Y tiene que Tienes sonreír, que seguir igual. O sea, el pastor está llamado, como decía el pastor ahorita, es cosa difícil para el pastor, es muy difícil, Sí. porque a veces los pastores se encariñan con muchos miembros, encariñamos y muchas cosas, y lo quiere, y ese es que cuando viene a ver que te traiciona y te hace la traición más fuerte. Pero por eso tú no vas a dejar de amarlo a él, ni ponerte en posición de evasión, que todo el que venga, no, este me traicionó, ahora no me va a traicionar. No, el pastor tiene que seguir igual. Man, Sí. si Jesús no hubiese sido el mayor ejemplo, Ahí está, Jesús. ¿qué justificación tuvieran los pastores? Porque yo le voy a decir algo, mi pastor. Yo conozco profetas, hombres de Dios, que Dios los usa y los mete en los mejores aviones, en los mejores hoteles, los llevan a muchos lugares. Pero le digo una cosa, pero conozco pastores ya con un llamado extraordinario que la están viviendo bien difícil. Ujú. Gente que se meten a los campos, hermano, y levantan la gente, va a ayudar, llevan comida hasta de lo que no tienen. Hay pastores. Ay, Es que ese es el pastor. ¿y sabe Ujú. qué? Es el pastor. Y porque siempre, y usted le pregunta a esa gente a quien el pastor ayudó, ¿cómo está el pastor? El 90% lo critican, a pesar de que les está quitando el hambre, a pesar que está orando con ellos, a pesar que está levantándolos espiritualmente, siempre tienen una crítica en contra del pastor. ¿Qué es lo más irónico? El pastor no puede tener algo bueno porque ya lo están señalando. Incluso aquello, por eso de Jesús. En una ocasión dice la Biblia que Jesús multiplicó el pan a 5,000.
Aparte de mujeres y niños, que si echamos en cuenta, según los exégetas, como 15,000. 15,000 o 20,000. Otros levantó, a ciegos hizo ver, a leprosos limpió. ¿Entiendes? Pero cuando colgaba entre el cielo y la tierra, todos se fueron. Incluso sus discípulos, papá. Sí, se fue. Todos se fueron. Sí. Qué dolor, hermano. Porque qué dolor se ha de sentir. Pues yo he pedido que la persona, como es el pastor, que pasa esos dolores, que tiene que pasar las dificultades, son los pastores. Hay momentos que a mí me puede quebrar el corazón, que en el tiempo de intercesión, de oración, son los pastores. Sí. Porque ellos la viven difícil. Muchos la viven muy difícil. Muchos de ustedes ya han aprendido de alguna manera a vivir con eso, pastor. Cuéntenme, que la gente que hoy abraza, mañana lo apuñale. Mire, ya prácticamente esas cosas no vienen siendo casi un problema en la vida de uno. Wow. Porque uno No, ya, no ya, diga eso, ha ya está. vivido tanto. Ya te Ya morí, ya no puedo morir otra vez. Ya Digo, está ya. curado. Es hacerle el bien, Wow. trabajar con la gente, sabiendo que quien paga es el Señor. Por eso dice Romano, 1 Corintios 15:58. Así que, amados hermanos míos, amado, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo o que vuestro trabajo en el Señor no es en No vano. es en vano. No es en vano. Quien paga es Dios. Haga el bien, olvídese que esa persona le vaya, porque la gente a veces somos ingratos. Somos Sí. ingratos, pero Dios es agradecido. Y ningún cristiano, no solo pastor, debe de hacerle el bien Sí. para que la persona a quien le hace el bien lo remunere. Sí. Ni siquiera esperando que Dios lo remunere por eso, sino que es algo que debe salir espontáneo de usted. Wow. Qué lindo. Me gusta eso, pues, ese amor, sí. esa pasión. Yo le digo algo. Yo bendigo la vida de ustedes y mi respeto para eso. Gracias, Amén. gracias Porque por son- esas oraciones. Porque son los que se paran en la brecha, hermano. Yo le digo una cosa. Hay gente que dispara palabras así, Pastor Julano. Y le dije, hey, usted tiene un llamado pastor. O yo me dije que le soltaron una palabra. Suélteme ahí en banda con eso. Le dije, de camión me dio un amigo a mí. ¿Sabe qué le digo una cosa, amigo? Me van de cambio. Suélteme a mí, me dijo. ¿Sabe qué, me voy? Porque solo porque alguien le declare una palabra a usted. No, pastor, fue que se equivocó. Mire Sí. los frutos. La Biblia dice que por los frutos los Lo conocen. conoceréis. Mire, el profeta, por ejemplo, tiene una característica. El profeta es solo. El profeta no lo quiere todo el mundo. El No, verdadero. El maudiado. El profeta es el desechado. Sí. El profeta es el que no está hablando y le dice, habla mucho. El profeta es el que en las reuniones es el que menos quieren escuchar. Le estoy diciendo el verdadero. Sí. El profeta era el que le preguntaron a Samuel en una ocasión, ¿para qué veniste? Le dijeron. ¿Para bien o para En mal? paz. ¿O para guerra? En paz. Sí, o sea, trae una palabra buena o mala. ¿Qué trae? Si trae mala, Y en vete. pocas sí, mejor vete, porque Pues en sí. pocas palabras. Ujú. A Ezequiel no lo querían ver, incluso cuando te pregunten, Ezequiel, ¿qué haces, loco? Así les dirás, le dijo, por cuanto me abandonaron a mí. Jeremías fue tan maltratado que dijo Jeremías. que ya no quería hablar más. Ya no No, quiero sí, más. quiero ya. ¿Mm? Habacuc dijo, ¿hasta cuándo yo clamaré a ti, Señor? Y tú no me escucharás, porque eran hombres que clamaban de día y de noche. Y aparentemente Dios no le escuchaba. Le dijo, ¿hasta cuándo serás para mí como una sombra ilusoria? O sea, para él sentía como quien él le hablaba al viento y no le contestaba. Wow. Los profetas son los que lloran en secreto por la gente. Son los que siempre Dios les revela y tienen que tener el coraje y la valentía de ir a decir, así dice el Señor. Así dice Jehová. Aunque le duela, aunque lo menosprecien, lo machaquen y aunque lo critiquen, tiene que hacerlo. El profeta siempre es el más solitario. Entonces leí una cosa. El pastor es el que está siempre visitando. Hermano, Dios le bendiga. Varón, Dios te bendiga. ¿Dónde has estado? ¿Cómo has estado? Mírame, ¿dónde estás ahorita? No, pastor, mire que aquí. No, fíjate, hermano, que es que estoy aquí. Mire que me golpeé en mi trabajo y estoy aquí en un hospital. ¿A dónde estás? ¿En cuál en un estás? Y hospital. ¡pum! Allá llega. Y me quedé ¿Cómo sin estás? trabajo, no sí, tengo- no, va a conseguir esa comida, la lleva, ¿sí o no? Tiene ese corazón, ese. ¡Wow, Es mano! un llamado. Ve fruto, los frutos se ven. La Biblia dice, por los frutos los van a Lo conocer. conoceréis. Entonces digo, ¿qué pasa cuando un pastor, mi pastor, le pregunto, no tiene esos ojos espirituales para decir, este muchacho tiene este llamado? Mm.
¿Qué pasa? Y esta es la pregunta para dos. La suya es, ¿qué pasa cuando un pastor no tiene esos ojos espirituales para visualizar el llamado de alguien, tomarlo, pulirlo y enviarlo? La pregunta para usted, hermano Francisco, va a ser, ¿qué pasa con ese hombre que siente esa conexión con un llamado específico y desea escuchar a su pastor decirle, papá, Dios te llama a esto? Es que tenés la pasión, que tenés la casta, es que tenés los frutos. ¿Qué pasa con ese hombre? Bueno, Pregúnteme, ok. contésteme, mi pastor. Mira, creo que es una pregunta un poquito compleja, porque recuérdate que está hablando de la clase pastoral ahí. Claro, Y bueno, yo lo que creo es que cuando el pastor no te ha visto, no ha abierto esos ojos para que reconozca el don o el llamado que está en ese hermano que está trabajando con él, es que no ha llegado el tiempo de esa persona. No ha llegado el tiempo y quizás esa persona podría hasta estar desesperado pensando que no lo quieren nombrar, que no lo quieren dejar crecer y tantas cosas. Porque cuando Dios decide que tú vas a pastorear, que tú vas a ir a un determinado ministerio, por encima del pastor, por encima de las circunstancias, Dios te va a establecer, va a llamar. Nadie va a postergar eso. Puede ser que agarren y te quieran controlar, te quieran, pero si Dios te llamó ya y llegó tu tiempo, usted va a trabajar, porque sí, no puede nadie detener la obra de Dios. Eso es así. Eh, y cuando ya al hablar de pastor, porque pudiera yo decir, bueno, si alguien está al frente de una iglesia, administrando esa iglesia, debe de ser pastor y debe sí, de tener llamado si está funcionando, si está trabajando, si tiene adeptos por debajo de él. Entonces, en conclusión, eso es el tiempo que no ha eso. llegado, porque ¿qué podría decir? Si es un pastor, no hay otra manera de decir que no sea que falte tiempo para la persona llegar, porque entonces ya tendríamos que entrar en descalificación de la persona que está ministrando, que está Sí. ciego a lo que son los dones y talentos y llamados de las personas que están por Sí. debajo de él. Entonces no queremos entrar en ese tipo de ¿Qué cosas. hace usted, por ejemplo, como pastor y mira a un muchacho que tiene una diligencia muy extraordinaria en cuanto a la evangelización foránea? Él va, es un muchacho que va a la calle, le dice, pastor, me da permiso para ir con los jóvenes a predicar ahí, a llevar la esquina? Doctor, Y mire que está, y va llevando comida, y levanto, y va para allá, y damos los predica. permisos, le damos permiso. Sí. Y algunos hasta le hemos acreditado credenciales como evangelista para que sean evangelistas internacionales incluso. Sí, y si alguna vez usted lo ve que falla, que está fallando en algo, pero está predicando, ¿qué hace? Yo lo llamo, Lo agarra. agarro, sí, y comienzo a hablar con él y con todo el amor, con paciencia. Qué lindo. Porque hay una palabra que dice ahí, Gálatas capítulo 6, que creo que dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, bueno, o para no recitar el versículo entero, sino que él se restaure con espíritu de mansedumbre. Y ahí es que entra el pastor, el verdadero pastor va a demostrar el llamado cuando tiene problemas las ovejas. Pues sí, si no es pastor, usted va a dejar que la oveja muera por allá si está herida. El verdadero pastor dice que va, deja las 99 en el aprisco y va por una por allá y la encuentra y la unge y la restaura. Qué lindo. Y es así. Y hay una cosa que yo creo, y ojalá esto le sirva a los pastores. Fíjense, nosotros estamos llamando personas al evangelio con todos los defectos del mundo. Quizá la gente podrá tener el concepto que quiera tener de esto y yo humildemente se lo respeto. Sí. Pero estamos llamando drogadictos, prostitutas, bueno, con todos los defectos que vengan, homosexuales. Y son bienvenidos cuando llegan. Y tú tienes un líder en la iglesia que sabe que es humano y que tuvo una recaída y entonces lo voy a tirar por la borda para que se vaya al acantilado, al derricadero y muera. Yo creo que cuando ahí necesitan que se abrace. Ahí es donde genera. Sí, que se abrace, que se le ayude. Y cuando está restaurado, mira, fue mal, ¿verdad? Lo que estuviste haciendo, pero
vamos para adelante. Wow. Avanzas. Mire, vamos a platicar de esas delegaciones porque... Pero quiero escuchar, hermano Francisco. ¿Qué pasa, papá? Cuénteme. Con esa gente, con esos varones que... Con esa gente que tiene ese llamado, que tiene esa pasión, que tiene esa inclinación y esos frutos de un llamado, puede ser de profeta, evangelista, maestro, puede ser pastor. ¿Qué pasa con esos hombres cuando no los toma el pastor, los instruye, los enseña, los aconseja, los envía? ¿Qué hace? Mire, profeta, el llamado, como decía el pastor, siempre va a fluir. Ahora, muchas veces el pastor sabe del llamado, del evangelista, del profeta, incluso del pastor. Y del mismo pastor. Pero hay algo. Acuérdese que en esto, dolorosamente, hay celo ministerial. Pasa mucho. Pasa mucho, ok. Muchas veces... ¿Le ha pasado a usted, pastores, alguna vez? ¿Ha sentido un celo ministerial? Que yo personalmente sí he sentido, no. No. Bueno, gracias por la respuesta, fiel. Eso es bueno. Ajá. Sí, hay personas. O sea, estamos abriendo el corazón, señores. Esto es una y yo trato de hablar con sinceridad, la verdad. Y soy así y no voy a cambiar tampoco. No pienso cambiar, ni quisiera cambiar, hablando con sinceridad. Quizá he visto el celo ministerial de otros hacia mí. Eso sí, yo he visto mucho, sí. Pero yo nunca he sentido, y los miembros de nuestra congregación podrían opinar, y si quieren, en los comentarios ahí, y bien lo aceptaría. Sí. Para mí es un privilegio que uno de mis miembros, Dios le use, si es posible, hasta más que a mí. Qué lindo. Claro, porque de quién es la honra cuando va el evangelista y predica y debe, wow. Del pastor. Terrible, de muchacho de David, wow. Ajá. Lo ha instruido. Y yo pienso que si el becerro salió bueno es porque el padrote... Me llama la atención algo cuando dice mi pastor y me alegro porque cuando un evangelista, un hombre de Dios sale a predicar con esa unción, dicen, es que es el hijo del pastor tal. La Biblia dice que cuando David venía con la cabeza del gigante en su mano, le preguntó a Abner, declárame qué es el muchacho. ¿De quién es ese? Vive Jehová, Señor, que yo no lo sé. Y pregúntale a David, dime, muchacho, ¿de quién eres hijo? Le dijo. Isaí. Mi señor, le dijo, yo soy hijo de Isaí, de su siervo Isaí de Belén, pero no lo conocé. Conocía. No lo conoció porque era otro en Dios, fue cambiado por el poder de Dios, pero vio que tenía que haber descendido de alguien valiente. Sí. Y eso me llena de alegría y me alegra el corazón. Cuente, siga por ahí. Aleluya. Qué gloria. Muy bien, hay siempre, muchas veces, vemos el testimonio también de Barranco, de Harrigan, que dicen que Harrigan tenía una pastora que era dura, que era a veces lo invitaban a predicar y la pastora decía, usted no va. ¿Por qué? Porque no va. Oye, de verdad, eso pasó. Sí, eso no es mentira. Harrigan pasó por todas esas cosas y él tiene testimonio. Él sentía como que pasó un celo ministerial, algo así. No específico. No específicamente quizás el caso de Harrigan, no era ese. Quizás es el tiempo, como dije yo, para uno preservar la integridad pastoral de la persona en el momento. Porque cuando llega tu llamado, bueno, mire, en cierta ocasión, yo en Santo Domingo vengo de una ciudad llamada Barahona, un municipio de Paraíso. Recuerdo que en cierta ocasión llegó un presbítero a donde mi pastor y quería que le den un pastor de la iglesia para mandarlo a pastorear a un lugar. El pastor no estuvo de acuerdo porque yo era el guitarrista, era el instrumento principal en esa iglesia y estaba también trabajando con él en algún departamento. Y no, yo doy a cualquiera menos a David, yo no puedo darlo. Bueno, yo tampoco estaba de acuerdo en ir por ahí tampoco. Y pasó esa cuestión ahí. Luego, entonces, años más tarde, otro pastor vio que en mí estaba el llamado e inmediatamente me recomendó. Me nombraron pastor inmediatamente. Entonces, creo que a veces es el tiempo. Sí. Cuando el tiempo llega, el pastor, por más bravo que sea, va a tener que abrirte espacio. Sí, wow. A veces nosotros, mira, hay mucha gente, hermano, en la iglesia que
son cosas que pueden aludir a algunos, pero es la verdad. Ajá. No tienen buen testimonio en la iglesia, ni Sí. trabajan tanto en la iglesia, y ellos tienen el deseo de ser un pastor, por ejemplo, porque Sí, a veces ajá. mucha gente quiere ser pastor. Pero te Porque conocen Pero realmente. fluye ahí, ¿por qué? Es Porque la Ajá, única, fluye ahí. es la única función dentro del ministerio que tiene una remuneración continua. Ajá, económica. Económica, Sí, porque hay claro. gente que busca los Claro, hay chelitos, gente- tío, Ya, y, ya, y ya, muchas ya, personas mi madre. te ven a ti Qué como lío. pastor con una casa, una troca y una bonita iglesia, pero tú tienes 20 años ya trabajando como pastor ahí, y en este momento es que Dios ya te acomoda un poco económicamente, tú entrando en edad, tus hijos, y por la gracia. Y una cosa que dije yo mientras predicaba en la iglesia es que Dios casi no llama a personas haraganas, y siempre Sí, Dios nunca ha llama a llamado gente, ahora. trabajadores. Sí. Y los pastores, déjeme decirle que yo conozco, son gente muy, pero muy trabajadores. Sí. Y eso Ellos es con están todos. en desarrollo. Que si no, el ministerio no le da pan, ellos van a buscar pan. Y muchas veces cuando quieren llegar al ministerio era porque eran personas muy trabajadoras y ya acomodados de alguna manera algunos. Sí. Entonces, Sí. La persona no tiene, como decía, un testimonio muy saludable y el pastor ve que todavía requiere de tiempo y a veces la persona se desespera un poquito. Yo entro Sí. ahí porque es que Dios es soberano y cuando Dios dice que tiene algo reservado para ti en tal tiempo, va a mover el cielo y tierra y va a acontecer. Así Sí. es. Va a acontecer. Aunque sea que tenga que decirte, bueno, hablarte a ti, a tu oído y que busque la persona, porque dijo hablarte a tu oído. Buscar que sí sea la voluntad de Dios y que sea Dios que esté hablando. Sal de ahí, porque ya fulano, la persona que está pastor, no te va a soltar. Pero sal de ahí entonces porque yo te quiero llamar. Sal de tu tierra y de tu parentela como hizo con Abraham. Claro, si David Moreta no te quiere nombrar, entonces un día pues Dios te va a decir, sal de tu tierra y tu parentela porque te tengo algo por ahí. Vaya a la ciudad que te mostraré como hizo con Abraham. Sí. Eso va a acontecer. Pero hay que estar muy claro de que sea la voluntad de Dios, porque como digo, hay personas que quieren ir detrás de ese ministerio porque hay remuneración. Nadie está peleando en la iglesia porque quiere ser evangelista. Nadie. Ni porque quiere ser No. el líder de célula. No. Ni porque quiere que lo Sí. hagan ministro, no haga nada. Simplemente está peleando porque quiere que lo hagan Sí. pastor. Y no es que estoy yo en contra de ese tipo de cosas, sino Sí, pero yo voy a hacer un paréntesis, pastor. Oye, suelte por Voy a ahí, hacer un papá. paréntesis ahí ahora con usted. Hay muchos pastores que son llamados por Dios, pero ellos han construido todo lo que ellos tienen a través de su trabajo, a Ujú. través de su empresa. Porque hay muchas personas que piensan que los pastores nada más quieren vivir de diezmo y la ofrenda. No, hay hombres de Dios que tienen buenos carros, buenas casas, la familia viviendo bien, pagándole a sus hijos universidades y piensan que es de la iglesia que se están sustentando. Y Sí. son hombres que Dios lo ha bendecido porque han escuchado y han obedecido su llamado y Dios lo ha prosperado en lo secularmente, su trabajo, su compañía, Dios lo prospera. Dice, no, mira cómo está este pastor, mira, robándose todo el diezmo y acabando con los hermanitos. No, espérate, que Dios está bendiciendo a ese hombre por otra área que no es esa. Incluso ellos no, hay muchos pastores que no usan el diezmo, lo dejan en la iglesia, no usan ofrenda, lo dejan en la iglesia, pero eso es de sentir de ellos. O sea, no usan nada. Ellos usan, un ejemplo, lo que le salen por ahí a predicar, lo que le da su compañía y en diferentes maneras y viven bien. Y le dicen, no, está viviendo de los pobres miembros. Wow. Y no es así. En la mayoría de las iglesias, lo que hacen los pastores que tienen el corazón de Dios es ayudar. Amén, dar. Ellos de lo propio. Pero déjeme decirle también algo. Llega un momento en el ministerio ya de que el pastor debe de vivir bien por lo que entra a la iglesia. Sí, Porque debe. Debe, porque claro que sí. ya el pastor tiene 10, 15 años trabajando en una congregación, la iglesia creció, ha prosperado, hay finanzas con que, pues entonces ese hombre que ha luchado tanto debe de vivir bien, Claro que sí. debe de tener una economía balanceada, buen vehículo, su casa y, ¿por qué no?
Si un profesor lo puede, un abogado lo puede, un doctor lo puede, ¿por qué no el pastor? Sí. Entonces la gente tiene que sacarle esto de la cabeza de que crea que un pastor no puede recibir remuneración de la iglesia. Debe hacerlo. Debe hacerlo. Yo conozco pastores que obviamente no reciben nada y viven trabajando como quiera, lo critican también. Sí, lo van a sin criticar importarle. Piensan Sí, que sin todo lo que importarle. un pastor respira viene de la iglesia. De la iglesia, y no es así. Y déjeme decirle para la gente que está oyendo, porque esto quizá va al mundo, Sí. para una iglesia llegar a poder sustentar a un pastor que viva una vida un poco equilibrada económicamente, tiene que llegar a ser casi una mega iglesia. No crean que con esas pequeñas iglesias de las que usted, de la gente que está por ahí, vive criticando, diciendo que el pastor es un ladrón, una iglesia va a con 20, comer. 30, 40, 50 y a veces hasta 100 miembros, en lo Sí. que está el pastor pasando trabajo Trabajo. en la mayoría de los Dificultades, sí. casos. Sí. Ah, bueno, eso es así, unos más que otros. Sí. Es así. Ay, Yo tengo una iglesia un poco regular en membresía en el país, alrededor de unos 100 miembros, pero no crea nadie que todo lo que yo consigo proviene de ahí. Hay veces Ajá. que yo tengo incluso que aportar. Ajá. Sí. A veces sí. El Porque pastor tiene que hay aportar. otros meses que son muy irregulares, en los que uno puede por lo menos comprar un saco de arroz y comprar una llanta Sí. a la troca, pagarle un pagaré, y qué sé yo, pero eso, y yo creo que es justo. Wow. Pues tengo casi 30 años y ya yo debería de estar Sí. ganando 200,000 pesos. Sí. Porque tengo 20 años casi 30 años ya siendo pastor. Entonces, yo creo que usted trabajando 30 años en una buena empresa preparada, usted Ya levanta otro exactamente. nivel. Entonces, eso Sí. debe de entenderlo. Aunque el ministerio no se debe trabajar pensando en que usted va a ser remunerado Sí. de ahí. Pero el pastorado te encierra en un círculo a ti que casi no te da espacio para tú buscar trabajo Desarrollarte, sí. por otra Pastor, parte. yo no sé, yo no diga, díganme ustedes, golpéenme, critiquenme, díganme todo, siento las cosas que quieran decirme ahora aquí en vivo. Si estoy mal, jálenme las orejas. Pero yo creo que verdaderamente un hombre que Dios llamó, Dios lo va a respaldar. Papá. Amén. Yo no estoy de acuerdo con un pastor que dice que Dios lo llamó y está trabajando 10 horas allá de trabajo y tiene 2 horas para pastorear. Yo no creo que sea un hombre que vaya a ser efectivo porque por una vida siempre va a estar pensando en el cable aquel que tiene que meter, en los switches aquellos que tiene que conectar, en la troca que se le dañó, en los mecánicos, en los clavos que tiene que comprar, y cuando tiene que predicar, va ahogadito. ¿De qué va a predicar? ¿Quién quiere escuchar un mensaje seco, vacío? Yo es lo que yo pienso, pues yo le voy a decir una cosa, cuando nosotros que somos simplemente hombres, que Dios nos ha llamado a veces a compartir el mensaje a ciertos lugares, tenemos que pasar mínimo una semana tranquilo, nada de estar en rollo acá, que quiten, separarme para el Señor, porque Así. quiero escuchar su voz, estar con Él y que el mensaje no sea de mí, sino venga de Él. Ajá, pero y un pastor que tiene que constantemente estar Predicando. enseñando, instruyendo, capacitando. Todos los días. Todo, pero ¿qué es ese relajo? Yo digo, Pai, suélteme ahí con eso, hermano. Si usted lo llamó, confíe que el que lo llamó paga. Sí. Así es. No me diga nada a mí con esa cuestión, yo- pero regáñeme si estoy mal. Pastor, dígame No, usted. Yo mismo Regáñame, creo en usted el, yo también, creo, yo profeta. creo en el ministerio a 100%, varón. Yo también Creo creo. que usted Pero como voy a pastor, decir, pero lo mejor Sí. es que esté entregado al ministerio en el 100% para poder ser más efectivo. Efectivo. Y entiendo que los respaldos de Dios al ministerio también no se ve por lo prosperado que esté el pastor económicamente. El respaldo se ve por lo próspera de tu iglesia en el sentido espiritual. Usted puede hacer que no tenga un templo, que esté pastoreando una iglesia debajo de un árbol, pero se va a ver cada vez que se hable ahí, va a ver la gloria de Dios, va a ver milagros, Eso. va a ver sanidad, va a ver todo ese tipo de cosas, porque yo creo que el respaldo de Dios viene por ahí. Ahora bien, no creo que Dios va a llamar a un hombre para tenerlo Chupando aire. pidiendo que un vecino le dé un plato de comida para poder Hambre, comer. no, yo creo no, que no. eso, sí, bueno, y Pero dentro ¿y de la eso, autonomía hermano? de Dios, yo respeto todo lo que Dios haga. Si alguien está pasando así, que lo llamó y tiene, porque quizás al inicio usted podría estar Ser así. probada la fe, y creo. también una cosa que si usted está iniciando una obra
y usted sabe que ahí no hay entrada para usted sustentar su familia. No, su familia pasa al trabajo, trabaje, ahí usted puede trabajar. Tiene que trabajar. Porque la iglesia va a llegar a un tiempo que te va a exigir estar 100%. Sí. Pero hay otro tiempo que usted puede, aunque sea emplear al medio tiempo, al trabajo secular, para usted sustentarse, y el otro tiempo irlo dedicando a la iglesia. Yo me gusta el tema del hermano Ernesto Cueva. Sí, sí. Que es que ese hombre era un empresario. Ujú. Y es que Dios lo llama, él servía al Señor y todo, pero estaba como piojo en peluca desde él, pasando las dificultades. Sí. Pero Jehová, ¿cómo es posible que yo... No está haciendo todo el dito a la noche. Oye, pero mira, Jehová, ¿cómo que tu siervo aquí está así? Hasta que Dios le habló. Y le dijo, dame tu tiempo. Dame tu tiempo. Ya. Y dice, está bien, te suelto todo. Y Dios lo levantó. Y ahí Entonces a su demostrar, compañía. y el testimonio y hoy es está, un hombre. y el ahí está. testimonio Es está intachable. de que es un hombre próspero, que Ajá. su iglesia es una muy buena iglesia también. Esa es la Pero que verdad. sabe obedecer. Sabe Sí. obedecer, sí. Sabe Sabe obedecer. escuchar. Exacto. Cuéntame, meterme a decir algo. Jehová Mire, habla. yo estoy de acuerdo también, profeta, con el que sea el ministerio del pastor 100%, pero ahí pongo un pero, un énfasis. Ajá. Hay veces, muchas veces, tengo muchos amigos pastores que ellos trabajan. Y no lo critico por eso, porque a veces, muchas veces, como decía el pastor, la iglesia, ellos no se pueden depender de la iglesia, sino que tienen que ir a trabajar secularmente, confiando en Dios, porque como decía él ahorita, va a llegar un momento que tú te tienes que dedicar 100% a la iglesia, 100%. Pero mientras tanto, pues tú puedes ir trabajando. Tú puedes ir organizándote con tu trabajo, porque tu familia come. Entonces, sí, escuche esto, ahí llega el problema. Porque si tú no le llevas nada a tus hijos, tu esposa va a decir, oye, ¿qué está pasando? No, vete a trabajar. Sí, porque- hay sí. en cierta justificación, Es porque cierto, hay gente que sí. depende de uno, ¿no? Sí, hay gente que depende de ti, Sí. de tu trabajo. Entonces yo pienso y tengo muchos amigos que trabajan en refinería, son pastores, trabajan 10 horas, 12 horas y Ay, tienen, Dios. y mire, es difícil tú predicar, como usted decía. Ay, hombre, Es cargadísimo. difícil. Dígame. Cuando tú trabajando 12 horas, 7 días, ¿qué mensaje tú puedes Con dar? ese afán de vida, ¿no? ¿Eh? Y mire la Tú ya- iglesia seca. El que A ca- veces. Es que cansado, Ahora, tú no si la fluyes. iglesia no le provee, tiene que trabajar. Porque la Sí, familia, pero la es lo familia, mismo. La familia no le va a perdonar a la pastora. No, El pastor, no. que la No lo va a familia los perdonar. odia. Pero es Oiga lo bien, que mismo. no quiere nada Ujú. con él porque dedicó su vida a la iglesia y los dejó a ellos pasando trabajo. porque- no pudieron estudiar, no lo pudieron Porque mantener. ese Entonces, el otra pastor debe parte. de ser muy equilibrado en ese tipo de cosas. Sí, Y yo no ser sé, sabio, pero. buscar dirección. Ahora, creo que cada ministerio es singular. Ah, Diferente. sí, Dios lo hace con usted como él Yo- crea, como usted. Pero por lo menos yo he tratado de ser equilibrado, pude educar a mis hijos, trabajando, haciendo y dedicando algún tiempo al trabajo, otro tiempo a la iglesia. Y después llegó un tiempo que yo me dediqué a tiempo completo Al ministerio. al ministerio, sí. Aunque hubo ocasiones después, en lo adelante, que hubo algunos ministerios que tuve que pasarlos. Entonces ya llega un momento después donde yo también he tenido trabajar, inventarse, buscar, qué sé yo, algo que te pueda entrar para no depender solamente de las finanzas de la iglesia, porque la iglesia necesita ayuda. Sí, la Sí. iglesia necesita. Y necesitan, muchos hermanos necesitan que usted Trabajo. les tienda la mano, pero siendo equilibrado. Sí. Pues, Dios te da la sabiduría Yo- para usted sí. poder compartir las cosas y poder llevar una palabra fresca Sí. a la iglesia, pero no trabajando, como dice el pastor acá, 10 y 12 horas, debe de ser Un balance. un tiempo prudente para usted poderle dedicar tiempo, porque cuando la gente está estresado, va a llegar a la casa y no va a poder dar nada, ni siquiera va a bien en la No, casa, ni está bien en la iglesia, cansado. ni bien Tú en ninguna cansado parte. no puedes De predicar. pala. El estrés. De piocha. Mm. Sí, porque Y tenaza. un mensaje, yo digo que un mensaje, para tú predicar un mensaje, equivale a 8 horas de trabajo, prepararlo, Mínimo. estructurarlo Sí, es que- sí, y porque- predicarlo. Aunque la vida es una vida del Sí, hombre de Dios, ¿no? Sí, Sí, sí. Pero 8 horas. yo digo que son 8 horas, eso es 8 horas de trabajo. Sí. La administración, 8 horas. Yo lo que miré esto, mi pastoreo, es esto.
siempre que Dios quiso levantar un hombre, lo sacó de la comodidad. Mire, empezando por Abraham. Por Abraham. Sal de tu tierra. Tu parentela. Número 1, sal de tu tierra. Sí. Número 2, Dios a Moisés, Dios le dijo, Moisés, lo hizo salir de la comodidad de Egipto. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que mañana no dijera que gracias al poder, que gracias a la economía, que gracias a todo lo que Egipto le había provisto, hizo lo que hizo. Esa es buena. ¿Sí o no? Sí, así es. Entonces esa es la cuestión. ¿Qué es lo que pasa cuando uno mira estos tipos de situaciones hoy en día? Dios siempre ha sacado a los hombres de esa comodidad. A Gedeón, Dios le dijo a Gedeón, es mucho este pueblo. Demasiado. Pero claramente le dijo algo. No se gloríe este pueblo y digan que por la mano de Gedeón ganaron esa victoria. Vencimos. Entonces lo que pasa en la vida, Dios siempre saca y Dios quiere cómo usted le habla a su familia principalmente, cómo usted le enseña a su familia a depender, a mostrarle un Dios que provee si usted no ha tenido la capacidad de pararse y demostrarlo. Cómo le habla a una iglesia de fe, de tener coraje de un Dios que provee en medio del desierto cuando usted lo que está haciendo es esperando la provisión del trabajo que está haciendo, de la refinería donde está. De la mano. Entonces, ¿qué dice Dios? Tú nunca me estás glorificando a mí, tú no me estás creyendo a mí. Tú estás ahí asalariado que sos. ¿Me entendiste? Lo que sos un asalariado que estás apenas agarrando lo que ahí en esa refinería te has dado, pero nunca has tenido el coraje de mostrarle al pueblo que yo he estado contigo, que te voy a bendecir, que te voy a levantar, que te voy a exaltar. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te daré y estaré contigo, le dijo el Señor. Y le dijo, y cuando dice que cuando hubo hambre descendió a la tierra, descendió hasta Egipto. Y hay mucha enseñanza en la vida de Abraham. Pero algo que pasa en el capítulo 26 de Génesis 26, versículo 1, cuando Isaac va cayendo por el mismito camino de su padre Abraham, que porque hubo hambre, dice otra hambre como la hambre que hubo en los días de Abraham. Dice, pero estando en Gerar, Dios le habla y dice, hey, no desciendas a Egipto. Mantente en la tierra, habita como forastero y yo estaré contigo y te bendeciré. En pocas palabras, no vayas a cometer la caballada que hizo tu padre. Que es cierto, que me diga tu padre cuántos altares levantó en Egipto. Que me diga tu padre las riquezas de dónde las trajo sino de Egipto. Y que fueron, sí, tuvo oro, tuvo plata, tuvo todo lo que él deseó. Pero fueron riquezas que le trajeron problemas a su familia. Problemas que llevó a un Lot, cuando Dios le dijo, además de la desobediencia, llevó a un Lot a desunirse y llevarlo hasta Sodoma y Gomorra. Amén. Problemas que tuvieron. ¿Por qué? Porque fue un dinero que Dios no le dijo que descendieran a Egipto. No. Que se mantuviera en la tierra. Dice la Biblia que cuando estuvo en Betel hizo su primer altar, le dijo a ti y a tu descendencia he dado estas tierras. O sea, Jehová, gracias, ya estuvo. Pero pastor, ¿y qué es ese gancho? Lo que pasa, profeta, que es algo, esa parte es lo que difícil. Es lo que yo pienso, perdónenme los pastores. No, sí, pero es difícil. No, es que es difícil. Es difícil es que no la es fácil. decisión, no es fácil. No, es que no es Ahora, fácil. yo bendigo el que la tome y que tú sabes, pero es una parte bien, sabemos que confiamos en Dios, sabemos que dependemos de Dios, todas esas cosas, pero hay decisiones que al hombre le es difícil. ¿Sabes? La fe. Hebreo 11:1 habla. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Muchas veces Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero hay cosas que nosotros no soltamos. Oiga bien, dice, la fe es la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera. Sí. La convicción de lo que no se ve. O sea, usted está tan cierto que está esperando algo, pero cree pero no lo ve. Que no se ve. No lo ve. ¿Ve? O sea, usted está tan claro que lo que usted no ve vendrá. O sea, esa es la fe. Sí. Pero ¿qué tal? Pero ¿qué tal que usted está trabajando y no está pensando en, Señor, yo no sé qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer en familia? Pero yo sé que tú abrirás
camino en medio del Yo sé que desierto. a alguien tú vas a mandar. Pero dice, Señor, gracias por el pago que voy a recibir, ¿no? Es diferente la oración. ¿Me explico? Sí, es diferente. Sí, no, O porque sea, ahí, usted no está viviendo de fe, papá. no, porque ahí tú estás Pero yo, dependiendo de Dios, porque Dios te dio el trabajo, pero de tu mano que tú fuiste y trabajaste. Claro que Más sí. cuando tú dependes de Dios, que no hay nada, nada es nada. Sí. Y tú dices, Dios, yo no tengo nada. Yo- Aquí el que va a proveer eres tú. Amén. Yo lo que creo, mi voy, que con el pastor, mire, con el llamado, papá. Con el llamado, hay que estar seguro. Es que cuando Dios lo llamó, papá, es que Dios le mete un chip dentro. Yo digo, yo estoy claro en eso. Que cuando Dios lo llamó, Dios le metió un chip adentro de fe y lo va a hacer creer en medio de la tormenta. Lo va a hacer creer en la dificultad. Por ejemplo, cuando Eliseo, dice, Eliseo no era cualquier cosa, mi pastor. Eliseo, dice la Biblia, que araba con 12 yuntas de bueyes, pastores. Santo. No era pobre, tenía dinero, tenía riquezas. Pero dice la Biblia que Elías le visitó y le tocó el manto y le dijo, y dice, oh Señor, déjame que me despida de mi familia y te seguiré. Le dijo, pero ¿qué te he hecho yo? Y dice la Biblia que inmediatamente tomó aquel buey, lo degolló, lo mató, tomó el arado y lo quemó o coció la leña. En pocas palabras, hizo una carne asada allí aquel día. Se la repartió a los amigos y a los vecinos. Aleluya. Sí, sí. ¿Vio? Casi todos los hombres de Dios antiguos eran hombres que eran hombres, Eran hombres pudientes. prósperos, eran hombres pudientes. Claro, el caso de Job. Incluso acá cuando venimos al Nuevo Testamento, va a ver también que todos los hombres a quien Dios llama tenían bueno, Pedro era un pescador, Sí. vivía de la pesca, eso ya te sabes, eso es algo que da dinero. Me gusta algo ahí que estamos hablando ahí. Cuando busca, si hablamos incluso del apóstol Pablo, se cree que el apóstol Pablo era una persona adinerada también. Adinerada Sí, porque también. era una persona con unas características y una educación. Además que dice que en muchos lugares él prestaba dinero, dice, para no causarle mal a los... Exacto, que de así. Sí, Con padre. con todo eso enseña que no se le ponga borzal al buey que trilla. trilla, que trabaja del altar, que se alimente del altar, porque la Biblia dice esto, y que se deje trabajar al hombre de Dios sin ponerle traba. Sí. Y el hombre de Dios debe de demostrar que es un hombre de Dios con la justicia y la buena administración para que Sí. también, no sé. Wow. Mire, le digo algo, vamos a ver de Eliseo. Eliseo mató su yunte buey, papá hizo la carne asada, pero ¿dónde quedaron las otras 11? Su empresa quedó funcionando, va. Delegó, yo pienso que esa empresa quedó funcionando, pero no registro, yo no encuentro un versículo en la Biblia que me hable que Eliseo volvió a orar. Volvió atrás. No. En cambio, Por eso él mata a la yunta Ajá. de buey y la da a comer. Está Ajá. diciendo, yo me despojo de todo esto y yo no vuelvo atrás. así es, él lo suyo, Sí. la que él llevaba, Eso fue lo que yo me Eso fue lo despojo que- de Yo me despojo de esto y yo no vuelvo atrás. Eso fue lo que Eliseo quiso decir. Sí. Dándole a comerlo con la yunta de buey, preparando todo y dándoselo al pueblo que se lo coman. Dijo, yo Ya. aquí no vuelvo yo a trabajar. Porque yo me voy a llamó seguir. Jehová. Me llamó Jehová. Yo Me voy con llamó el profeta Jehová. a servirle al profeta. Pero acuérdate Aleluya. que si estaba arando tierra era porque tenía tierra y no se dice que repartió las tierras. No, Sí, pero es dio lo la que- yunta. sí, es lo que yo digo, Sí. que él dejó su No, tierra, pero él en lo sí, personal Esa él no delegó, volvió. Pero no volvió. Dejó, exacto. Sí. La Biblia. Entonces, Quien quiso volver fue Pedro, ya Ahí que en el está. Nuevo Testamento Ahí quiso, está. quiso volver a pescar otra vez. No quiso, O no, que volvió. volvió a pescar. Volvió. ese tipo no quemó las redes. Ay, No, la guardó por si acaso y la lancha también. Sí, oye, te la metió ahí guardadita ahí en el porche. Sí. Sí, pues. Tal modo que el Señor le dijo, mira, Pedro, ven. pescador de hombre que te voy a hacer. ¿Oíste? Ay, oye, estate tranquilo. Sí. Ve qué lindo el Señor. Ahora, sí, tremenda bendición saber de Aleluya. todo eso. Que Dios llama y respalda. Sí. Es una de las cosas. Así No está mal prepararse. Hablábamos del pastor que es una persona pues que Dios lo llama al pastorado y luego empieza a estudiar leyes, ¿va, pastor? Sí, señor. Y usted ahora se convierte en un abogado. Usted es un abogado en oficio. Sí, y insto a todo cristiano, si quiere estudiar derecho, que estudie derecho. Sí.
Imagínate, ahora mismo aquí hay un problema con problema migratorio con las personas que no Sí, tienen papel. Si usted fuera abogado, pues a muchos quizás los estuviera ayudando. es amén. Dentro de sus posibilidades pudiera, por lo menos si no hay mucho rejuego en lo que tiene que ver con las leyes establecidas ahora mismo para la deportación, Sí. pero ¿a cuántos usted podría haber ayudado Ajá. haciéndole un poder Ajá. para que deje certificado lo de él aquí, que si lo agarran en la calle y se lo llevan, pero ya tiene un poder que dice, bueno, Edwin allá encargó a Francisco para que Francisco, una vez, si me pasa algo, me deportan, con todas las Sí, cláusulas sí. Estipuladas ahí. estipuladas ahí. Entonces, una persona obviamente de confianza. Yo Sí. di ese consejo cuando Lo fui a dio, sí, predicar. de hecho lo dio Ajá. acá, ajá, yo lo escuché. Para que entonces venda todo, se lo pueda hacer llegar, o si tiene que pagar alguna fianza para que lo puedan dejar aquí, pueda hacerlo. Entonces, se ha hablado un poquito mal de lo que es la carrera del derecho en los cristianos, y creo que la gente está equivocado de que el abogado tiene que hablar mentira para poder ejercer. Eso no es así. Mentiroso es Sí. el que ha sido mentiroso siempre en cualquier rama En todas las del áreas es saber. mentiroso. Va a haber ladrones, va a haber mentirosos, va a haber... Y lo hay Ah, abogados, hay lo hay. muchos Ahora, abogados que ustedes son, tienen. pero hay maestros, hay doctores también. Sí. Lo hay de todo tipo del saber. Hay Ahora, mano personas. Francisco, mi pastor tiene un Ahora gran sí. problema, usted ya sabe, va. Ah. Usted ya sabe por qué, va. ¿Cuál? No, porque mire, usted sabe que como abogado tener que ejercer la carrera como pastor y ahora tener que ejercer la carrera de que un delincuente le diga, yo necesito que vos me representes en la corte, mira, yo tengo este problema. Oh, sí, no, yo voy a decir que vos es inocente y voy a darme pruebas, dime qué. Y tener que probar de que él es inocente cuando sabe que él es un culpable. ¿Qué? Bueno. Dígame qué pasaría ahí. Mira, yo creo que esa es una de las preguntas más Más importantes que usted ha heavy. hecho esta noche. Sí. En cuanto En al cuanto a la derecho, rama en esa. cuanto a la rama del derecho, sí. Por ejemplo, en mi país no está estipulada en las leyes que usted tenga que agarrar todos los casos. Ah, eso es Usted, bueno. usted es selecto en los casos que usted puede Trabaja. trabajar. Aunque yo como abogado y las leyes te estipulan que toda persona debe de ser defendido por un abogado. No importa el hecho punible al cual haya cometido. Necesita un abogado. Y creo que el abogado, pues en el caso que usted dice, trabajaría para la reducción de la pena. Pero yo soy una persona consciente. Yo entiendo que una persona dice que violó a una persona y fue verdad que violó a un niño. Yo no tengo que acoger ese caso. Bueno, yo no puedo llevarlo por algunas... Hay miles de razones por las que yo le puedo decir que no puedo llevarlo. No puedo buscar otro abogado, no puedo. Y nadie te va a cuestionar. Obligar ni cuestionar. No, nadie. Wow, Ahora está bien, No, ya no tiene problema. yo puedo, sí, pero yo puedo defender, porque por ejemplo yo lo tengo a usted, a Francisco, y cantidades, porque como dicen, el diablo es sucio y hay gente mala. Están acusándolo a usted de algo como eso. Y usted me confiesa, porque al abogado hay que hablar la verdad. Claro. Pastor, yo no he hecho esto, es que me está acusando tal o cual persona. Pues yo te voy a defender. Y usted confirma que las Claro, pruebas que ha claro, presentado, claro, pues las pruebas son falsas. Porque no puede, si la acusación es falsa, no puede haber prueba verdadera. Claro. Entonces te están acusando, está defendiendo un violador. Vamos a ver si es violador, porque en la persona, hasta que un juez no determina con una sentencia que usted es culpable de un caso, usted es presuntamente. Es presuntamente. Entonces, el abogado debe de estar dispuesto para defender a cualquier persona, para trabajar en cualquier área, no importa lo que se diga, porque te pueden acusar. No, él fue que chocó a la persona que lo atropelló y lo mató. No, mi troca no pasó, yo pasé un minuto después o antes. No, vamos a buscar los videos, vamos a buscar las pruebas de que mi cliente no fue. Ajá. Y yo estoy defendiendo a un presunto criminal porque dicen que mató a una persona, pero no fue él. No es él. Acusándolo de manera injusta. Exacto, sí. Entonces, yo creo que debemos de estudiar todo el que le guste. La carrera estudia el que le gusta una carrera, que la estudia realmente. Aunque al principio a mí no me gustaba el derecho. Mis planes de jovencito era estudiar ingeniería.
Pero llegó esto y yo no me arrepiento de haber estudiado Derecho, aunque de algunos casos sí. Sí, va. De algunos casos que he tomado me arrepiento porque hay personas que usted le lleva un caso y te hacen la vida de cuadrito, hermano. Eso es así. Está terrible. Pero hay muchos hermanos que han necesitado sugerencias y ayuda. Y yo lo que soy es un abogado consultor en el aspecto de la ayuda que brindo a los hermanos, porque hay personas que cada vez que tienen un caso, familiares, amigos y cosas, lo que hace que me llaman para que le diga qué hay que hacer, aunque yo no le vaya a llevar el caso. Wow, qué bueno. Yo soy un servidor, con gozo lo hago. Qué bueno servidor, señores. Ustedes saben, los pastores son el corazón de servicio y pues Dios les ha puesto el deseo, el del hacer como el querer para trabajar en diferentes áreas, departamentos. Y pues bueno, aquí tenemos a nuestro pastor que en la República Dominicana pues un abogado y pastor. Y bueno, nada, hoy nos despedimos de esta plataforma, pero no sin antes estos dos grandes varones puedan regalarle un consejo a todos aquellos varones que están ahí, tanto aquellos que sienten un llamado en su corazón y sienten que no me llaman, que no me incluyen, como aquellos pastores que saben que tienen muchachos, que tienen llamados extraordinarios, esos muchachos, por la falta del entrenamiento, la preparación, es peligroso que se desvayan por ahí. O muchos han caído en el error hasta de dividir iglesias. Porque mucha gente ha visto el llamado que en él hay y le siguen más a él que al pastor muchas veces. Sí. El pastor ha caído en un error como ese. Entonces, ¿qué consejo vamos a regalarle ahí, mi pastor? Bueno. Dando por usted acá. Sí. Yo voy a dar un consejo en las dos vertientes. Sí. Uno a los pastores que nos están mirando, que si usted ve que una persona, hembra o varón, tiene el llamado, ayúdelo. Si no tiene una obra donde ponerlo por ahí, pues póngalo pastor asociado con usted y trabaje. Póngalo a trabajar. Porque si Dios tiene un llamado para él, usted no va a poder impedirlo. Tarde o temprano eso va a explotar. Una bomba de Y tiempo. en la otra parte le digo a los hermanos, no te desesperes, que no te incluyen, creo que no ha llegado tu tiempo, espera un poco más, que cuando Dios quiera que tú arranques en ese ministerio, usted va a arrancar y no hay pastor, ni líder, ni nadie que te pueda detener cuando Dios determina. Aleluya. Aleluya. Qué gloria. Y entonces, papá. Profeta, mi consejo es prepárate. Si tú sientes que Dios te está llamando, prepárate. Porque nadie va a poder cerrarte puertas. Y cuando Dios te abre, nadie te la puede cerrar. Tú te preparas. Ahora, espera tu tiempo. Espera tu tiempo, como decía el pastor, y Dios te va a levantar en medio de miles de millones. Porque cuando Dios tiene algo para ti, eso te va a tocar. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que esperar el tiempo. Yo sé que hay quizá, como decía ahorita, celo ministerial, pero es que la puerta que Dios abre, ningún hombre la cierra. No la puede cerrar. No la puede cerrar. Entonces tú te preparas, tú sigues ayudando, concéntrate más en ayudar a tu pastor, concéntrate más en levantarle la mano como a Aarón y Hur, a Moisés. Amén. Y Dios va a ver. No es porque simplemente te cierren una puerta, no te pongas rebelde. No, yo no voy. No, no lo miro, yo no me voy de aquí. No. Sí. Ahí humíllate. Y Dios te va a exaltar. Dios le bendiga. Cuando fuera el tiempo. Amén. Familia, ya ustedes saben, esto es Yaya Radio, una tremenda bendición. Tener gente de Dios como mis hermanos acá de República Dominicana. Nada que les puedo decir. Hey, el que no vive para servir, dijo alguien, no sirve para vivir. Nos fuimos. Esto es Yaya Radio, señores. Muchas gracias. Aleluya. Hasta luego. Eso, nos fuimos, familia.